Todo en la vida tiene una razón, toda razón tiene un porqué, y ese porqué es el meollo del asunto. El periodista Daniel Valles presenta un análisis político, económico y social, con comentarios a los acontecimientos del momento en México y el mundo, desde una perspectiva humanista y pragmática. El periodista Daniel Valles siempre llega a el meollo del asunto. La corrupción no es delito, es una conducta moral. Es el abuso del poder para beneficio personal. La corrupción conlleva la idea de aprovechar la oportunidad del momento y enfrentar las consecuencias después. Esto está muy arraigado en los marcos de pensamiento de los mexicanos. Esto lo hace una práctica generalizada. A nuestro querido presidente no le gusta y no está de acuerdo en que se diga que la corrupción es parte de la cultura. Ya saben, lo dijo el anterior y pues no le gusta. Pero aunque no le guste y no esté de acuerdo, eso no impide que no sea una realidad, por dura o desagradable que sea. En su reciente visita a Chihuahua, este fin de semana, nuestro querido presidente ha repetido el mismo discurso que ha venido pronunciando por años y años, como si la gente de Bocoina nunca lo hubiera escuchado. Parecería como el número ya muy acartonado de un merolico que entretiene al público con la misma rutina una y otra vez. En noviembre de 2017, cuando no iniciaba oficialmente la campaña política, tuve la oportunidad de charlar a solas con don Andrés. Me dedicó más de 20 minutos. Tengo las fotos para probarlo si alguien lo duda. En esa ocasión le hablé y le insistí que cambiara su mensaje, que dejara de decir que la corrupción no era cultural y que dejara de hablar de cambios, porque de esos ya habíamos tenido varios y no sirvieron de nada, que hablara de transformación, porque eso era más elevado y permanente. Al parecer no me hizo caso en lo primero y puede que sí en lo segundo, no lo puedo asegurar, solo sé lo que yo le dije. A casi 2 años de ese encuentro, nuestro querido presidente insiste en decir que la corrupción no es cultural, que porque el pueblo es bueno y sabio. Eso es un magnífico paralogismo, como muchos que usa el presidente. Y es que la cultura se refiere a todo el comportamiento humano, también a sus instituciones, incluyendo el entretenimiento popular, el arte, la religión, la educación, la actividad económica, la ciencia, la tecnología, la ley y la moralidad, donde la economía es cada vez más difícil sostener en una cultura como la que vivimos, hedonista, centrada en logros personales como el criterio para la distribución de recompensas. Durante la mayor parte de la historia de nuestra especie ha existido la corrupción como una norma social. Se han hecho diversos experimentos para mostrar cuándo las personas están mejor predispuestas a actuar en beneficios del bien común. La corrupción pues se deriva de una decisión personal que se dio a la pasión, al deseo. Tiene que ver con uno desbordado, desmedido, a una pasión desordenada, como la concupiscencia que se anida en el ser interno de la persona. Hay estudios que indican que el entorno, el contexto, la sociedad influyen en la corrupción individual. En una palabra, la cultura, la que le da contexto a la forma como vivimos en el país. Los mexicanos tenemos índices de corrupción muy altos. Parte de esa cultura de la corrupción se debe a que en México la toleramos y hasta hacemos bromas de ello y nos reímos a cada rato. Transparencia Internacional muestra en sus indicadores que la corrupción está presente en todos los países y aún en los que están en los primeros sitios de menor corrupción la tienen. La diferencia está en cuánta es tolerada en esas sociedades. El informe al que hago mención, el de Mente, Sociedad y Conducta, elaborado este año por el Banco Mundial, menciona que en países donde la corrupción es una norma aceptada y no hay castigo ni sanción social para esta conducta, se puede llegar al extremo de que parte de la sociedad no respete e incluso se burle del funcionario que es honesto. Ya sabe, un pobre político, pues es un político pobre. Y no es que el cerebro de estas personas sean diferentes, sino que el contexto lo es. Pero sin castigo, sin ejemplos y sanción social, la corrupción puede convertirse en norma establecida, en parte de la cultura, como lo es en México. Por más que nuestro querido presidente no lo acepte, porque políticamente no le conviene hacerlo. Edmundo González Yaca, experto en la materia de corrupción, opina que el cambiar las costumbres o los valores morales de un pueblo lleva mucho tiempo. La corrupción exige soluciones a la altura de su complejidad e inmediatez y debe abarcar cambios en las estructuras políticas, económicas, sociales, legales, culturales. Formar una corriente, una inercia que rompa la consigna de que el que no tranza no avanza. ¿Cómo y cuándo iniciar? Pues de inmediato. Dejar de tolerar la corrupción personal. Ahí está el verdadero cambio que México necesita y también está el meollo del asunto.
Yo soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención a mi comentario y le espero aquí, mañana, en Radio Mexicana. Comunícate con nosotros. Facebook, El Meollo del Asunto. Twitter, @El Meollo del Asunto. Correo electrónico, elmeollodelasunto@gmail.com. Y YouTube, El Meollo del Asunto.